Salutacions, què tal? Com estem? Benvinguts a la tribuna per a parlar de l'actualitat que està passant ara mateix al nostre país i que no és poca. Amb nosaltres tenim avui a Óscar de la Dueña, que és periodista. Hola, què tal, Óscar? Buenas tardes, Paco. Gracias por invitarme. També està amb nosaltres Antonio Agustí. Ell és enfermer i sindicalista. Què tal? Hola, buenas tardes, Paco. Y también tenemos a José Montserrat, al profesor Montserrat, que él es catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad de Valencia. Él es asesor del Parlamento Europeo, asesor del Banco Mundial y experto en 5G. Profesor Montserrat, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Buenas tardes, buena espada, Paco. Yo quisiera comenzar, bueno, pues contando este órdago que ha sucedido en nuestro país. Todo comenzó con esa moción de censura en Murcia. Y desde ahí el terremoto o el tsunami ya político que se ha bueno, pues desembocado en nuestro país en los últimos días y en las últimas horas. Esto ha desencadenado en elecciones en Madrid, por miedo quizás Ayuso a una moción de censura como se presentó, pero al final ha tenido que intervenir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para decir si era primero el adelanto electoral o la moción de censura. Al final se ha decantado por el adelanto electoral y, por tanto, el tsunami se ha establecido. Entre ello llegó después la consecuencia que llevó a prácticamente empezar una serie de dimisiones en cadena por parte de Ciudadanos por los movimientos que había realizado tanto en Murcia como en Madrid. Dimisiones de gente importante, también acaba de acontecer la dimisión de Toni Cantó, que era el síndic en el Corts Valencianes. Irrumpe Pablo Iglesias dejando la vicepresidencia segunda del Gobierno de España para presentarse como candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid, y todo esto lleva de nuevo a una situación, diría que no sé, antológica en España, que parece que esto sea inmediato, porque la memoria, hablando de elecciones catalanas, que hablábamos hace un momento, que apenas hace 20 días, parece que hayan pasado ya no sé cuántos siglos de las mismas. Señor Montserrat, yo quisiera preguntar a usted también como asesor de Ciudadanos en muchos momentos, que lo ha sido en la Comunidad de Madrid, también en el Parlamento Europeo. ¿Se está viendo esto como una desintegración del partido? Bueno, es un varapalo importante a nuestra formación política. Yo milito en Ciudadanos muchos años, somos un partido que creo que nadie pone en duda que nuestra bandera es la honestidad. Y bueno, hemos cometido un error. Yo soy de los que piensa que Ciudadanos cometió un error, porque efectivamente la situación en Murcia era insostenible. Efectivamente había habido un caso importante de corrupción en el Ayuntamiento de Murcia y habían habido más de 450 personas que se habían saltado las colas de vacunación, que habían quitado vacunas a ancianos, a policía, a bomberos, y se lo habían utilizado para ellos, sus familiares y asesores. Entonces, nosotros no estamos con eso. Pero el error viene aquí. Ante eso, lo que tienes que hacer es irte del gobierno de la Comunidad de Murcia y decir, oye, mira, yo contigo no puedo estar, te he pedido que ceses esto, te he pedido que me muestres esta lista, no la has querido hacer, pues yo me retiro del gobierno y bueno, apáñate tú a partir de aquí gobernar solo, ¿no? En lugar de eso, ocurren ciertas cosas bueno, que la historia no la sabremos nunca, ¿no? Pero que bajo la información que yo tengo existe ciertos movimientos de muy dudosa firma por parte del Partido Popular para realmente tender una trampa a Ciudadanos, ¿no? Y se la tiende, es así. Ciudadanos cae en una trampa porque acepta, por una parte, apoyar una moción de censura con el PSOE, a sabiendas de que parte del grupo de Ciudadanos había pactado con el PP una retirada a tiempo, ¿no? Entonces, eso es la excusa perfecta para que la señora Díaz Ayuso monte un espectáculo circense, porque es todo mentira, y anuncia como buen plantillo una disolución de la Asamblea de Madrid que ya tenía preparada, escrita y redactada con mucha antelación, ¿no? Entonces aprovechan esa coyuntura que el PP, a través de los contactos que tenía de Ciudadanos, se prestan a esta trampa, los Ciudadanos caen en la trampa y se monta este cataclismo, ¿no? Entonces, ante esto, pues, ¿qué está pasando? Pues que el partido no está controlando a su gobierno, ¿no? O sea, es decir, aquí hay una responsabilidad directa en la ejecutiva del partido, porque ha permitido que ocurra un caso de transfugismo en nuestras filas, ser cómplices a tres bandas de una situación bochornosa, y entonces, pues efectivamente, muchos en el partido pues hemos pedido explicaciones y hemos pedido consecuencias por un error grave. Un error que, siendo un error,
he de decirlo, que no nos retrata como malos. O sea, simplemente nos puede retratar como tontos, pero no como malos, no como deshonestos. Nosotros siempre hemos defendido la honestidad y todas las decisiones que se han tomado eran en pro de pues, tener un gobierno limpio y una gestión de la situación lo más honesta posible. Bueno, hoy pues, ha acontecido otro capítulo más de esto. Tony Cantó, una persona a la que yo admiro, no solamente tengo palabras de agradecimiento a Tony, pues ha dicho que esto se tenía que resolver bajo su punto de vista de una forma mucho más radical. El partido ha preferido ser conservador y no tomar una actuación mucho más ejemplar y sin comulgar con esa decisión, pues Tony ha decidido pues, retirarse de la vida política. Es una decisión que yo respeto, por supuesto no comparto, porque yo pienso que en la política hay que estar para transformar, no, y seguiremos transformando y seguiremos haciendo todo lo que los ciudadanos quieran que hagamos, pero sin duda pues es un palo importante a nuestro partido. A partir de aquí, ¿qué estamos viendo? Pues transfugismo, corrupción, un PP comprando decisiones, movimientos del secretario general del PP de dudosa factura democrática, movimientos del PSOE de dudosa factura democrática, y nos hacen una pinza, ¿no? Yo creo que aquí nosotros, ciudadanos, somos los valientes de Lyonnais, estamos solos entre forajidos, intentamos abanderar la regeneración política y la honestidad, y en este caso concreto, pues nos han pegado un buen disparo, ¿no? Pero yo creo que el tiempo hará a la gente ver que tenemos que ir en la dirección de la honestidad, porque si no, de aquí no salimos, ¿no? O sea, ya os digo, parte de este show es también el show del señor Pablo Iglesias, que también es un show, es parte del circo, porque sabe que van a ocurrir ciertas cosas a nivel judicial, porque tiene que en este momento irse, y sigue siendo un show orquestado por la política del espectáculo, que no es la política que necesitan los ciudadanos ahora mismo. Ellos necesitan ahora mismo gestores, control, que nos vacunemos, que no se pierdan 25.000 vacunas y que esto funcione, ¿no? No necesitan espectáculos. Entonces, bueno, pues desde aquí abogo por la responsabilidad de todos los políticos por mostrar una política responsable y no circense. Está claro que vamos a hablar mucho y tendido y largo y tendido en torno a esta cuestión, porque sí que es verdad que no sé si al final ha acabado esto de la atomización de la política y se va a volver al bipartidismo o no, pero le preguntaremos eso después a Antonio Agustí. Yo quisiera ahora preguntarle a Óscar, al final ha sido un tiro al pie lo que se ha dado Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos fue un partido que llegó a la política española y, y comenzó a ejercer como referente de lo que comentaba un poquito el profesor Montserrat, de consumar hechos, de llevar acciones a cabo políticas racionales en los gobiernos en los que entraba, en los gobiernos autonómicos, en los ayuntamientos. No tenía ningún empacho en pactar con izquierda o derecha, siempre y cuando se llevaran a cabo unas políticas que consideraba que eran justas, buenas y necesarias para el ámbito en el que entraba a gobernar. Pero creo que el punto de inflexión fue la foto de Colón. Desde ese momento creo que Ciudadanos ha empezado a cometer una serie de incoherencias en la cual la situación de Murcia ha sido algo rocambolesco y desde que se conoció la posible moción hasta hoy, que hemos conocido la marcha de Tony Cantó, Iglesias como candidato de Podemos en Madrid, todo eso, hemos visto una película que se iba a narrar en varias semanas, narrada rápidamente en muy horas, pocos días, minutos. en 2 minutos. Es decir, aquí yo creo, y eso sí que me gustaría preguntárselo al profesor Montserrat, ¿usted no cree que detrás de todo esto está el Partido Socialista, que necesitaba el apoyo de Ciudadanos en el gobierno del Estado, y la primera jugada era una moción de censura en Murcia? Vamos a ver, el problema es que no puedo confirmar cierta información porque no sé si es verídica. O sea, yo soy un cargo alto en el partido y no sé si la información es verídica, porque al final esta decisión, si la ha tomado alguien, la ha tomado la Ejecutiva Nacional, en la que no formo parte. Pero la información que se maneja ahora mismo en las redes, y ya le digo que es una información de redes y no sé si es cierta, es que efectivamente Ciudadanos había pactado la salida de Podemos del gobierno a cambio de la concesión del gobierno de Murcia. ¿No le parece que el final, perdón que le interrumpe, ¿no le parece que el final de la película era que Iglesias saliera para dar una sensación de moderación en Europa del gobierno del Estado? Sí, ese pacto Pedro Sánchez eso se pactó en Bruselas hace un año.
y eso es público y notorio. Quiero decir, se pactó en Bruselas el señor Borrell, que es socialista, con Esteban González Pons y con Luis Garicano. O sea, los gobiernos, la representación europea de nuestros gobiernos nacionales en Europa se comprometió a traer la moderación al gobierno de España. Y eso incluía eliminar el comunismo dentro del gobierno de la nación. Y puede que esto sea el final de esa película. Pero si es así, es un circo. Y entonces esto es lo que yo vengo a criticar. A mí no me vendan circo. O sea, eso es muy razonable, eso es lógico, lo teníamos que hacer, efectivamente. Pero ¿por qué hay que montar este circo? O sea, la política no es un circo. Y en el momento en que convertimos la política en un circo y no en una gestión, creo que nos equivocamos, ¿no? Y ahí se equivoca Ciudadanos y participa en ese circo. Por eso te Señor digo Monserrat, que sí, sí. esto es el final de una película, efectivamente. Podemos iba a salir del gobierno y lo sabíamos. ¿Cómo? Con un circo. Me parece un error, sinceramente. Señor Monserrat, esta atomización que hemos vivido en los últimos años de la política nacional, incluso también llevada a parlamentos o a las cortes de distintas comunidades, al final, ese centro que ocupaba Ciudadanos, ahora mismo, con ese tiro al pie que se acaba de dar, queda vacía, ¿no? Queda vacante. Y con unas candidatas o unas líderes como es Díaz Ayuso en Madrid, que al parecer está tomando una fuerza política mucho más cercana a la parte más profunda de la derecha, la parte de centro queda como en tierra de nadie. ¿Esa también era una jugada del Partido Socialista para conseguir esos votos más centrados que al final son los que te acaban dando el gobierno en la nación? Yo creo que sí. Vamos a ver, a mí esto me parece una jugada magistral del señor Redondo, sinceramente. O sea, esto es una historia magistral del señor Redondo en la cual el PP pues saca tajada, ¿no? Entonces todos sacan tajada de consumir un cuerpo en este momento medio difunto, medio caído, tocado y que van a por él, ¿no? Eso está claro. Entonces, que el bipartidismo va por Ciudadanos, llevamos así más de un año y seguirán así hasta que consigan sus objetivos, que es eliminarlo porque se sienten mucho más cómodos con su, digamos, con un bipartidismo fuerte y después con unos locos extremistas en los lados, ¿no? Ya siempre hemos tenido locos extremistas en los lados. No tanto en la derecha, pero sí en la izquierda. También existía la Izquierda Unida, que era un nicho que no molestaba. Tenías algunos locos por la derecha, pero bueno, se sentían más o menos cómodos agrupados en el PP. Entonces, ellos esperan volver a eso y lo que les molesta es el centro, ¿no? Porque el centro es la moderación, el centro es la gestión, gente con talento, tecnócratas, eso les molesta porque eso les quita votos realmente. Entonces hay una campaña obviamente de desprestigio y se nota en los medios, se nota en cómo nos trata la prensa, ¿no? Es así, ¿no? Y entonces, claro, ahora mismo la campaña es recuperar el centro por parte del PSOE porque lo ha perdido, se ha escorado tanto a la izquierda que lo ha perdido. Y bueno, y ahora ¿quién vota a una persona centrada? ¿Quién vota a cualquiera de los que están en esa mesa? ¿No? Los que estamos más o menos escuchando esta tertulia es gente normal, centrada, que lo que quiere es que la economía funcione bien, que haya paz social, ese tipo de gente a quién vota ahora. Pues antes podían votar a Ciudadanos, pero ahora van a decir, pues a lo mejor Ciudadanos está un poco, me vuelvo al bipartidismo, ¿no? Y eso, pues yo pienso que es una lástima porque la alternativa liberal se ha demostrado tan ejecutiva, con tan buenos resultados allá donde ha gobernado, que España no parece que le esté dando una oportunidad, como se la dio Francia, como se la ha dado Canadá, y como han demostrado esos países que han recuperado un PIB, que han ganado en estabilidad social, que han ganado en crecimiento. Yo sí que pienso que el centro liberal tiene una importancia y que debería de ser el partido más fuerte, o sea, lo pienso sinceramente. Pero bueno, el partido realmente ha cometido errores, ¿se puede recuperar? ¿Cómo no? Claro que sí. O sea, podemos volver a ganar la confianza de nuestros votantes, quedan 2 años por delante, es cuestión de trabajo. Es posible que surjan otras alternativas. Yo también oía esta mañana a gente que decía que por qué no Tony Cantó y Cayetana se juntan y montan un partido liberal otra vez, y como Macron en Francia, ¿no? El movimiento En Marche fue un movimiento en 6 meses que ganó el gobierno y la República de Francia, fueron 6 meses. Eso puede ocurrir también, porque realmente la gente ansía la moderación y el centro y la gestión. Están hartos de los políticos profesionales y buscan tecnócratas. Que esto pueda ocurrir es posible. Que estamos viendo de nuevo un espectáculo del bipartidismo, sin duda. Sí, este hastío que está demostrando pues la ciudadanía ante la clase política, viendo cómo juegan sus partidas de ajedrez mientras la gente está por vacunar, que quizá lo que hacen es Claro. esconder la falta de un buen criterio para las vacunaciones, la falta de un buen protocolo para poder vacunar. Hoy hemos tenido estos días también bueno, una noticia con que AstraZeneca se suspende su vacunación en España durante 15 días. Claro, estas cosas lo que hacen es eclipsar
lo importante que es ahora mismo acabar con la pandemia, y la única forma de acabar con la pandemia es vacunando, porque así también se soluciona el tema de la economía. Este bipartidismo, Antonio, si alguien quería movilizar en Madrid a los dos extremos, lo acaba de hacer. Díaz Ayuso por un lado y por otro lado Pablo Iglesias diciendo que también se presenta. Por lo tanto, la izquierda movilizada en favor de uno y la derecha en favor del otro, y cada uno evitando que el contrincante sea el que gane. Vamos a ver, ese marasmo político yo creo que está perfectamente diseñado, como ha dicho el profesor Montserrat, a nivel europeo, para cargarse a Podemos en el gobierno y para de alguna forma volver al tradicional bipartidismo en España. Ciudadanos fue un partido que nació de la nada, creado artificialmente, que no sabía dónde estaba ubicado, hablo históricamente desde que nace. En principio se definía como socialdemócrata, después de centro, liberal, una amalgama de conceptos políticos, por lo menos raros. Este partido político tenía su origen de alguna forma, estaba cómodo dentro del Partido Popular. Igual que la izquierda, la extrema izquierda, estaba más o menos cómoda dentro del Partido Socialista. Nacen partidos a la izquierda de las derechas y de las izquierdas, y nace el Partido Ciudadanos y el Partido Podemos, de alguna forma. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de Podemos como el Partido Comunista. Yo de verdad preguntaría, sinceramente, ¿las políticas que se están aplicando en España son políticas comunistas de verdad? ¿Podemos creer que en Europa iban a tolerar un gobierno comunista en España, dentro de la Comunidad Europea? Estas pinceladas progresistas, como puede ser la ley de alquileres que se quiere poner, que existe en otros países, como en Alemania, por ejemplo, o el salario mínimo, la renta vital mínima, etcétera, etcétera, que existen en otros países. Aquí le ponemos la coletilla de podemita, de bolivariana, de comunista. A mí me produce risa por lo menos esto. Pues en este país hoy en día, cuando no piensas como alguien, te llaman fascista. Claro, es que totalmente. O sea, que se utiliza cuando no piensas como término, alguien que está hablando que se cree en posesión de la verdad, si no piensas igual, te llaman fascista, sea de la forma que sea. Lo que se pretende simplemente es dar preponderancia al Partido Socialista y al Partido Popular, y son estrategias diseñadas perfectamente por ellos para acabar con los partidos pequeños, Ciudadanos, y pequeños como Podemos, que marcan sus estrategias para hundirlos y conseguir este bipartidismo perfecto que ha funcionado en toda Europa y en España, que les produce una gran comodidad. Es evidente que la etiqueta de ser un partido de centro quizás sea necesaria para gobernar, para ser el partido más votado en un país. Aquello de decir, bueno, soy centrado, soy pues medianamente progresista, pero con los pies en el suelo, y no voy a hacer ninguna locura para que los ciudadanos al final acaben confiando en ese partido o en esa persona. Pero esta amalgama que se presenta, Óscar, periodísticamente es muy interesante. Es muy interesante porque estamos viviendo, como hablábamos antes, esa película a ritmos forzados, ¿no? Desde una moción de censura, desde una aparte de lo de Murcia, una convocatoria de elecciones en Madrid, 2 mociones de censura a la media hora, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia madrileño por la mesa de la Asamblea, que estaba presidida por Ciudadanos. Todo eso se estaría en modo electoral, y todo eso se ha resuelto con una rapidez, trepidante. Esto lo único que nos va a hacer, o lo que va a hacer en Madrid, desde mi punto de vista, es dar una oportunidad a la izquierda y a la derecha, porque por una parte la izquierda, con único referente con único referente Iglesias, porque Gabilondo ya ha pasado a ser un segundo plano. Si era el candidato de la izquierda, por completo está en un segundo plano. Los únicos líderes que hay o referentes de cara a estas elecciones son Ayuso y Iglesias. Ambos van a tener que... Aquí se va a decidir un tipo de plebiscito. Si el gobierno de izquierdas del Estado ha gobernado bien durante la pandemia, ha dado las ayudas que tocaba, si lo ha hecho bien, y también porque se va a votar en Madrid, también se va a tener en cuenta que Iglesias es el que ha estado muy del lado ha defendido a Puigdemont, siempre ha tenido esos guiños hacia el nacionalismo y todo eso. Todo eso se va a medir con las políticas de Ayuso, que
Y acabo. Se va a medir todo eso, se va a medir con las políticas de Ayuso, buenas o malas, pero se va a medir con las políticas contrarias a cómo se ha afrontado la pandemia. Mantener abierto, o sea, darle cierto apoyo a la economía, mantener abiertos locales, esa apertura económica que es que se traduce en lo que es viajar a Madrid. Cuando uno viaja a Madrid por negocios, no se toma una Coca-Cola o entra a un museo, pero eso es la economía en Madrid. Pues esas dos cosas se van a medir, además de que en Madrid se hizo un hospital para la pandemia en tiempo récord, que no se lo ha llevado ni una riada ni se lo ha llevado el aire. Ya Está funcionando. ha costado el doble. Ha costado el doble, pero no se lo lleva. A veces invertir, vale. Es decir, el que ¿Habían quirófanos en ese hospital? Pues no lo sé. Pues no. Pero si era para... ¿Para qué? Si era para atender a gente de coronavirus... ¿Había UCI? No lo sé. No. ¿Habían profesionales sanitarios? No. Han sido Hombre, forzados, no creo que sido forzados llevárselo de otros hospitales. Hombre, no creo que a nadie lo hayan llevado engrilletado. No, pero eso vamos a ver, no engrilletado no, pero la administración tiene potestad para los interinos, o ahí o a la calle. Eso sí que tiene poder la administración. Bueno, en una situación como esta, ¿no crees que habrá que pero priorizar? Pero vamos a ver, entonces, el problema aquí no está el problema aquí está en que se ha forzado o no a los sanitarios, no en que se tiene un hospital para atender casos de pandemia. En Gandía de 1000 camas más si no hay personal sanitario para contratar. En Gandía se ha derivado un hospital de apenas 40 años, que tenía un edificio de apenas 40 años, o sea, un edificio nuevo. Se ha derivado por completo, que podía haber sido perfectamente un hospital para la pandemia, por ejemplo. Pero quiero insistir con el profesor Montserrat. Usted ha dicho que en Madrid se cuajó en esa reunión que estaba el señor Garicano, que estaba el señor González Pons, estaba también el Partido Popular. Bueno, pues un intento de moderar el gobierno de España. A partir de ahora, ¿qué cree usted que va a pasar, señor Montserrat? Pues no lo sé, sinceramente. Puede pasar casi de todo. Vamos a ver, habrá elecciones en Madrid. Yo efectivamente pienso que se van a polarizar muchísimo. Pienso que los madrileños van a penalizar, como ha dicho Óscar, la actitud condescendiente del señor Iglesias con los problemas catalanes. Y yo creo que va a ser un palo muy importante para Podemos. Yo creo que el gran derrotado estratégicamente por el PSOE de todo este movimiento es Podemos, que va a quedar defenestrado. Es posible que hasta salga de la Asamblea de Madrid, es posible. El PSOE tampoco lleva un gran candidato porque, bueno, no lo lleva, no tiene mucho tirón popular. Y el PP pues lleva a una mujer pues muy escorada a la derecha, radical en alguna de sus pensamientos, pero es una persona que tiene mucho el aprecio del madrileño, ¿no? Porque ha priorizado la economía, al Madrid eso le ha gustado, entonces la van a apoyar masivamente. Yo no tengo ninguna duda de que va a ganar la señora Ayuso y que es bastante posible que se quede cerca del gobierno con Vox. Y entonces ese cambio tan importante de Podemos pues va a debilitar mucho al señor Iglesias, que efectivamente tiene un proceso judicial en marcha, que sabemos que va a acabar en una condena. Entonces el señor Iglesias también tiene los días contados, él lo sabe también. Y entonces, pues bueno, pues va a haber un cambio también en Podemos. No se sabe quién va a ser la nueva representante de Podemos, probablemente Yolanda. Y entonces todo esto, si están viendo esta película, a quien beneficia es pues al PSOE, por una parte, que se ve reforzado, y al PP por otra, que gana representación y que se vuelva a colocar como la bandera de la salvación del centro derecha, ¿no? Y eso va a bipartidismo de nuevo, ¿no? Entonces, los acontecimientos van a ser esos. Lo que no sé es si esto que va a pasar en Podemos, si este varapalo a Podemos, va a suponer el adelanto electoral también a nivel nacional, lo cual es probable. O sea, yo hace mucho tiempo oigo a gente que está segura de que 2021 acaba con unas elecciones nacionales. Entonces, eso que es probable, puede que sea parte de este circo que yo desconozco, que ya les digo que creo que es un circo, pero ahí lo digo por intuición, no por conocimiento, pero creo que ese circo acaba con la disolución del acuerdo PSOE-Podemos. Señor Montserrat, una pregunta, porque además sé que usted va muy corto de tiempo y no quiero dejar de preguntarle varias cosas. Respecto a lo que usted acaba de decir, respecto a esa posibilidad de que el año 2021 tenga elecciones, ¿no es probable que se esperen al 22 por recibir todo el dinero de Europa, que va a ser una salvación para el partido político que lo pueda manejar? Y ya saben que ustedes que Europa mismo le ha dicho que nombre un consejo de expertos que pueda un poco saber qué hacer con ese dinero, pero
en las manos de quien esté y cómo se reparta, obviamente va a favorecer mucho a las personas que lo vayan a repartir y que se esperen a ese punto. Y por otro lado, porque como vamos a encuesta cada 10 minutos, hay una encuesta que acaba de aparecer en que dice que ahora mismo habría sorpaso en Madrid. Es decir, que Pablo Iglesias estaría por encima de Gabilondo en cuanto a intención de voto. Es decir, también buscaba tal vez Podemos conseguir el sorpaso, conseguir de alguna manera estar por encima del Partido Socialista. O sea, Pablo Iglesias es un gran candidato, eso es indudable. Pablo Iglesias es una mente brillante, con mucho tirón, muy conocida, y el peso del conocimiento es un peso muy importante. Pero yo no creo que haya sorpaso de Podemos al PSOE. Vamos, me extrañaría muchísimo. Tampoco creo que el señor Gabilondo sea el mejor candidato del mundo, pero es un buen candidato. El señor Gabilondo ha sido el presidente de la CRU, de la Confederación de Rectores, es una persona brillante. Ha sido un gran rector en Madrid, es una persona con mucho aprecio y una capacidad técnica muy buena. Y bueno, van a competir por un puesto, pero yo creo que el PSOE sale ganando. Yo no creo otra cosa. Y también pienso que Podemos ahora mismo está en horas muy bajas. Recordar lo que ha pasado en Galicia. Galicia desapareció con todas las encuestas dándoles 2 o 3 diputados y desapareció. O sea, la impresión que todo el mundo tiene ahora mismo de Podemos, el señor Iglesias y demás, es que han abandonado a sus bases. Las bases de Podemos lo piensan. El mundo popular piensa que Podemos le ha abandonado, ¿no? Que se han ido al chalet y están en Galapagar, ¿no? Y el señor Iglesias, que se declara a sí mismo comunista, se lo recuerda al compañero, porque no es que lo diga yo, es que él se declara comunista, el señor Iglesias pues ha perdido bastante de su credibilidad en frente de la gente que le vota y que ha creído en él, ¿no? Entonces, yo no creo esa encuesta, sinceramente. Señor Monsalve, Sinceramente pienso que va a usted ha ganar. sido o ha Que, llevado que- que- Dime. el Big Data en cuanto a datos dentro de la pandemia. Ahora hace un año, y también quise hacer una reflexión en torno a lo que le parece a usted en global un año de la pandemia, aunque nos parece, a todos nos suena que llevamos muchísimos años. Pero, de entrada, ¿qué le ha parecido este primer año de la pandemia? Y segunda, ¿tendremos una cuarta ola? ¿Y sobre qué fecha? Porque usted, repito, maneja datos incluso de número de fallecidos que hemos tenido, incluso llegó a predecir claramente, en base a ese Big Data, cuándo terminaríamos de tener fallecidos en España, y eso fue a final de mayo. Sí, bueno, ha sido un año terrorífico. Yo he perdido a mucha gente, a amigos. Falleció un amigo mío recientemente por COVID, una persona de 42 años. Se han muerto 2 tíos míos en Madrid. He visto morir a vecinos. Yo creo que todo el mundo se le viene a la cabeza a alguien que ha faltado, y lo primero es pues un homenaje sentido a los muertos y a sus familias, ¿no? Yo creo que ha sido un año terrorífico, y que ojalá no hubiéramos tenido que vivir, no hubiéramos tenido que ver a nuestros hijos con mascarilla y sufriendo de la falta de sociabilización. O sea, es todo tan terrible que esto dejará una huella innegable en la psicología y en las emociones de todo el mundo. Un año también para descubrir muchas cosas positivas de la humanidad, también. Mucho compañerismo, muchas entregas desinteresadas, mucha gente que lo ha dado todo por ayudar. Y bueno, yo he descubierto la grandeza del ser humano en esta terrible situación, y he conocido a gente realmente increíble que ha dado todo por ayudar en estos momentos. Gente mayor haciendo mascarillas, monjitas desviviéndose por ayudar, gente que ha repartido comida, gente que nos hemos ayudado mucho. Yo creo que esa parte también, veamos la parte positiva de lo que hemos podido descubrir en nuestros vecinos y de la bondad de la gente, ¿no? ¿Habrá cuarta ola? No, yo creo que no. Los datos son muy buenos. Lo único que dependemos ahora es de que la gente no pierda la cabeza, que estamos todos ya un poco desquiciados. Pero si la gente mantiene un poco las composturas y tal, venimos de nuevo a la luz, venimos de nuevo a las temperaturas altas, la transmisión es mucho mejor en este periodo, la vacunación sigue avanzando, ya tenemos muchas regiones con más del 10% de gente vacunada, hay mucha gente que ha pasado el virus también, entonces tenemos una inmunocapacidad de grupo bastante alta. Entonces podemos estar hablando del final de las grandes olas. Seguiremos teniendo picos y demás, y esperemos que no aparezca una variante genética que nos pegue un buen palo, ¿no? Que eso también puede ocurrir. O sea, no podemos perder la alerta y ese estado de alarma y de atención que nos permita identificar cambios en la situación. Pero yo soy optimista, los datos no hablan de una cuarta ola, hablan de una remisión, de una estabilización, y por supuesto puede haber una cuarta ola. O sea, esto no invita a la euforia, invita a la cautela,
y tenemos que ser muy cautos esta Semana Santa. Yo creo que es el mensaje que todo el mundo tiene muy claro, que el gobierno tiene muy claro, que las comunidades autónomas tienen muy claras. Semana Santa sí, esparcimiento sí, salir fuera sí, pero sin aglomeraciones y sin perder la cabeza. Le voy a hacer una última pregunta porque sé que además usted va muy mal de tiempo y ahora mismo tiene una otra videoconferencia también importante. El Banco Mundial ha publicado un informe sobre cómo transformará el 5G la movilidad en el mundo. Un trabajo que firman dos americanos, un gallego y un valenciano. El señor profesor José Montserrat, usted, cuénteme de qué va ese informe que avala el Banco Mundial y que dice cómo va a ser la movilidad en el mundo dentro de pocas fechas. Pues muy orgulloso. La verdad es que es un informe que tiene muchísimo trabajo detrás, que tiene la firma de los países que forman parte de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, perdón. Es decir, que llega del consenso. Buscar ese consenso a nivel mundial es muy complicado. Y efectivamente ver que los autores de ese documento pues son dos americanos y dos españoles, pues a mí personalmente me llenan de muchísimo orgullo, ¿no? Y aquí hablo de Carlos Velas, que comparto con él la nacionalidad española, él es gallego, residente en Washington, un tipo grandísimo, y yo me he sentido muy orgulloso de hablar como español y ponerle voz al mundo, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, a mí ha sido una experiencia increíble y el informe dice cosas muy interesantes sobre la transición del coche a lo que va a ser el coche del 2030, sobre la transición de la movilidad y sobre esta revolución que nos va a traer el transporte, ¿no? Y es una revolución que empieza ya, porque este verano tendremos los primeros coches 5G, ya hay una marca que los ha anunciado, BMW, y empieza ya a moverse la inteligencia de los coches y los coches que evitan accidentes, que evitan las muertes, que son más eficientes, que cambian los modelos de transporte, que cambian incluso la psicología de la propiedad de los vehículos, ¿no? Porque pasaremos al coche compartido. Va a haber una transición a partir de ahora incesante hasta el 2030 y ya os digo, ahora mismo las predicciones es que en el 2050 ya no se conduzca en el mundo, ¿no? Queda mucho, quedan 30 años, pero el disparo de salida ha ocurrido ahora, está ocurriendo delante nuestro y cambiará totalmente la forma en la que la sociedad se mueve y el transporte se mueve a lo largo del mundo. Profesor Montserrat, enhorabuena por ser uno de los coautores de ese informe que ha avalado el Banco Mundial y que habla sobre la movilidad en el mundo y lo cambiante que va a ser o lo que va a afectar, en este caso el 5G, para que esa movilidad sea totalmente diferente. Cuando me consta que usted ya está con el 6G, incluso de una manera sí, ahí estamos. Pues muchas gracias. Me tengo que ir porque tengo una reunión ahora mismo para hablar de lo que hemos hablado antes en el partido y la tengo y media. Siento ausentarme. Un abrazo para todos por ahí. Igualmente, un abrazo. Gracias por atender a Comarca Televisión. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido información de primera mano en torno a lo que ha pasado en Europa, en torno a lo que Europa quiere de España. Quieren un modelo de gobierno más centrado, menos polarizado, más conservador, por decirlo de alguna manera, o sea que también ha habido sus presiones por parte de Europa. Quizá este movimiento que no entendíamos no sabíamos un poco por qué de Pablo Iglesias dejar el gobierno y marcharse a la Comunidad de Madrid, pues puede ser que se vea o bien por sus problemas judiciales que los tendrá, como comentaba el profesor Montserrat, en breve, o también por esa presión por parte de Europa para al final intentar que fuese su presencia o su influencia en el gobierno menor. Para usted es una excepción. Sí, yo creo que de alguna forma es un paso atrás de Podemos. Se va a Madrid y deja el campo expedito para la ministra de Trabajo en el gobierno central. Que todo sea una especie de contubernio europeo, de alguna forma de decirlo, para apartar a este partido comunista, que se les llena la boca diciendo que es comunista, en el gobierno. Yo sigo diciendo que no veo políticas de verdad de extrema izquierda en este gobierno, me parece que no. Primero porque no tiene la capacidad de hacerlo. Y quizá esa sea una de las causas que está decepcionando al electorado de Podemos. Totalmente, absolutamente. O sea, totalmente, pero es que mucha gente no comparte, pero quienes por ejemplo, les lo hayan del ingreso votado mínimo vital se sentirán defraudados. Que fue una de las grandes alocuciones del vicepresidente segundo. Al final, muy poca gente ha recibido ese ingreso mínimo vital. Hay una cosa vital, una cosa fundamental. El que marca las políticas y el que tiene la sartén por el mango es el presidente del gobierno.
Pero eso es Absolutamente. fácil decir. Claro. Es fácil decir, no, la culpa es. Pero está No, no, no gobernando es la el señor culpa, Iglesias. Está gobernando, está cogobernando. Gobernando. Y se plantea temas en el Consejo de Ministros y sale lo que sale. Yo lo que sí que estoy convencido de que los avances para los trabajadores que se han conseguido ha sido gracias a las presiones de Podemos en el gobierno socialista, del señor Sánchez, que está muy mediatizado por las políticas europeas, el corsé que le ha puesto, que no puede salirse de ahí. Pero volviendo al tema de Madrid, por ejemplo, la señora Ayuso lo que ha hecho es vender a Madrid, sobre todo, la madrileñofobia del resto de España. Ha establecido No, ya... eso no es así. ¿Cómo que no? Esa Que madrileñofobia... todo el resto de España ha yo- cerrado las fronteras, aquí- las autonomías, para que no salgan los madrileños. Madrileños tal y cual, libre para esto y lo otro. Ha primado la economía a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí cuando- Y eso traerá rédito político, claro que le traerá. Ya, pero es que al final este país Claro. al final ha tenido 17 políticas diferentes Totalmente de acuerdo. sanitarias. Para mí eso ha sido un craso error. Pero eso es el estado de las autonomías. Claro. Cuando el señor Sánchez establece que ahora se ha cumplido el año, el estado de alarma esta, todas las autonomías se quejaron de que les había quitado poder a las autonomías. Todos, desde el Partido Popular y todas las autonomías, se criticó que habían quitado, había mermado, había restringido, había cercenado las autonomías, el poder autonómico totalmente. Solución, señores, a partir de ahora yo hago esto y ustedes lo aplican en su territorio. 17 aplicaciones diferentes, absurdo, desde el punto de vista humano. Mascarilla unas comunidades, es otras absurdo. mascarillas Aquí no. hasta las 10 de la noche, ahí hasta las 8, aquí se abre, no se abre. No, yo creo que si España es un Estado, debe ser normas comunes para todo el Estado. Por lo menos en temas sanitarios. Totalmente de acuerdo. Ante una pandemia. Y eso no se ha aplicado así. Y eso ha producido, yo creo que ha producido un hartazgo en la sociedad. Parece que ha pasado un año, tú lo has dicho, y parece que ha pasado 10 años que estamos con la epidemia, con la pandemia. Las elecciones nacionales fueron en el año 2019 y estamos hablando de convocar otra vez elecciones nacionales. Parece que están gobernando 20 años. No tientes al diablo No, no, porque pero- ya pero- lo que nos pero queda. pero que es una animalada. Murcia, Madrid, Tony Cantó que se va, vamos a ver, es un reparto egoísta del poder y de retomar el bipartidismo simplemente. Yo me he Yo quedado me quiero con quedar una- con lo que decía el profesor, que decía, podía montar un partido político Toni Cantó con Cayetana. Hombre, lo acaba de yo- indicar y cuando lo dice, imagino que no será algo que le acaba de venir Hombre, a él sería- a- sería- a la no- mente. Cayetana, yo desde fuera no la veía muy de centro. Desde fuera. No, claro que O no. sea, yo- Sería un pero bueno, engendro aparte aceptable. de eso, a mí sí que me gustaría, me he quedado con ganas de preguntarle al profesor Montserrat por dónde ve él ahora el centro en Madrid. Si el centro, porque claro, ante unas autonómicas en Madrid, quien busque la referencia del centro, ¿dónde la va a encontrar ahora? Porque Ciudadanos ya no está, va a esa... Pues tal vez Uz- el más centrado pueda ser Ciudadanos el ya señor va, Gabilondo. Ciudadanos va a esa a ese camino que vivió la OCDE O en 6 UPyD. meses, o UPyD. O el Centro Democrático Social de Suárez. ¿Dónde está el centro ahora en Madrid? ¿Si en Ayuso, que ha gobernado con Ciudadanos, o en el Partido Socialista Madrileño, que está gobernando con Podemos o con los comunistas, como los quieran llamar, que a mí me da igual, con Podemos? ¿Dónde está el centro? Quizás esté más en Ayuso que en... Vamos a ver, el Y Partido luego Popular otra cosa, quiere déjame que dominar todo déjame que te esto. apunte otra cosa. Lo de la madrileñofobia no se lo ha ganado. Eso sí que es verdad que Madrid no se lo ha ganado a pulso. Eso se lo han ganado se ha fomentado desde otras regiones de España, alentado por Podemos, como cuando Esquerra Republicana decía desde Cataluña que había que subir los impuestos en Madrid. Eso, yo ya lo dije aquí, le daba a Ayuso una mayoría absoluta. Yo se lo dije aquí. No se la va a dar. Porque Pero no es muy solamente no es muy económicamente, complicado Óscar, que no le dé, solamente, es muy Óscar, complicado que le dé una mayoría económicamente. absoluta. El Pero tema la- fiscal pero de la- Madrid es diferente al resto de España, ¿eh? Claro, Pero es diferente, pero que perjudica al resto. ¿Cómo recibiría un vecino de Madrid, de Leganés, de Fuenlabrada, cualquier persona que coge el metro, amigos que tengo yo que para trabajar en el Carrefour de no sé dónde hacen 2 horas de metro? ¿Cómo percibirían eso que desde Cataluña te digan que te tienen que subir a ti los impuestos? No, Pero es que, claro, no, es que eso es lo que vende Ayuso. Desde Bueno, Cataluña. Ayuso no, eso es lo que dije- eso es lo que- vende eso es lo que dijo Rufián. Ayuso, la política es Cataluña, es la bestia negra,
Eso y no en es Madrid verdad. es el mirlo blanco que defiende a Madrid y a España. Y- Porque Ayuso habla, cuando habla en televisión, está hablando porque por el bien de Madrid y de España... Yo no estoy defendiendo a se está- Ayuso, hombre, pues, pero hay que ser justos y hay que blanco y en decir... botella. No, yo no estoy defendiendo a Ayuso en ningún Vamos a ver, momento ni la voy a defender. el problema es lo que ha dicho pero Paco, déjame que... 17 autonomías fiscales es una aberración. Y sanitarias. Y sanitarias. y defensores del económicas, pueblo, es absurdo, y síndicos, todo absurdo. eso. Entonces estamos peleando entre nosotros. Pero mismos. lo A ver, que sí que es no, justo, me a- gustaría... Absurdo tal vez no, porque tener una idiosincrasia en cada una de las comunidades me parece justo. Lo que pasa es que estamos ante una pandemia no tan solo nacional, sino mundial. Y Pero ahí no. tiene que haber un criterio común para todos. Pero- porque estamos en Gandía hoy aquí. No podemos salir a cenar, pues están todos los bares y restaurantes cerrados. ¿Estuviésemos en Madrid? ¿Está abierto? Podríamos quedar a cenar. Ya dependería de nuestra responsabilidad el acercarnos, el juntarnos, el llevar mascarilla o no llevar mascarilla, pero depende de nuestra responsabilidad. Pero está abierto para poder hacerlo. Pero es que incluso de Pero Francia es- se vienen aviones Eso es porque verdad. Madrid es la juerga. Eso es verdad. Y porque allí el Entonces, toque de ¿qué queda es a más- las 6 ¿qué de la tarde. imagen estamos dando en el resto de Europa? Pero, ¿y por qué dejan entrar aviones? Porque ¿Quién el tiene, gobierno pero yo central- quiero- el no, gobierno pero central- ¿quién tiene la potestad para prohibir ese tipo de aviones Pues se supone- o que vengan con un PCR? Se supone Sí, que sí el gobierno podemos- central... Pero mira, ¿cuántas veces hemos dicho en esta mesa que el PCR tenía que haber establecido hace muchísimos meses? De las primeras que se Muchísimo, dijo mucho antes Claro, o de que sea, se lo un plantearan señor los sale de políticos. España hacia Alemania con un PCR si no, no entra en Alemania. O no sale de España. O un alemán se viene a Canarias y sale con su PCR y si no, no entra en España. Sí, pero hemos comentado aquí ¿Qué lo nos de ha las hecho? 17 autonomías, 17 gobiernos, pero hay que reconocer que es verdad que desde el Gobierno de Madrid se ha plantado mucha cara al Gobierno del Estado, y eso es verdad, independientemente de que estemos más o menos a favor de las ideas que lanzara Ayuso o su gobierno, pero sí que es verdad que Madrid no es una autonomía cualquiera. Madrid tiene el aeropuerto de España, que es Barajas, tiene la estación de tren de España, que es Atocha, y ese tipo, esas cosas que también les hemos comentado aquí en alguna ocasión, esos parámetros tan especiales no se han tenido en cuenta durante el confinamiento y durante la pandemia desde el Gobierno del Estado. Pero el mérito de todo eso que dice es de Madrid. Yo no digo ¿O es que, porque yo la no digo capital que de haya España? ni Hombre, el mérito. Departamento Federal como el Estado. Yo no digo que haya ni Es mérito eso ni no de es. mérito, pero Es que eso no yo es. no digo que haya ni una cosa ni la ¿No? otra, pero eso se gestiona desde el Estado, es decir, tú no puedes, tienes que tener muy en cuenta que una ciudad tiene todo, ¿De verdad tiene crees que Ayuso no se está aprovechando de su cargo? Los de su políticos se puesto aprovechan todos para de todo. utilizar Ayuso, políticamente Aguado, y luchar? Podemos. Mira, el próximo Casado Y si tiembla habla- que está Ayuso. Y Mérito, si hablamos de mérito y emérito. Exacto. Un El año, mérito allá. un año de pandemia. Una valoración que haréis vosotros de este año cruel que hemos tenido. Cansancio, hartazgo, políticas un poquito raras, 17 políticas que es absurdo. Al final se está centrando el tema, se está consiguiendo el objetivo, es que dominar esta pandemia. Los ciudadanos están respondiendo relativamente bien, y digo relativamente bien porque todos tenemos los casos que salen en televisión de Madrid, de Alicante, con juergas organizadas por los jóvenes. Los funcionarios en general, todos, sanitarios, fuerzas de seguridad, están respondiendo magníficamente. Se está controlando ya la situación a nivel de España y a nivel de Europa. Aprendamos la lección que el virus este todavía es profundamente desconocido y que se haga una modificación genética no sería rara todavía, y aprendamos de lo que puede ocurrir para volver a traer a España, a Europa, la fabricación de elementos esenciales sanitariamente hablando. Reforcemos el sistema sanitario español europeo de verdad para prever lo que pueda ocurrir. ¿Y la industria sanitaria? Y la industria sanitaria totalmente haciendo clúster, como se ha hecho en Lonteniente, etcétera, etcétera. Y dejemos de deslocalizar empresas, porque la solución la tenemos aquí y tenemos que fomentarla. Óscar. yo, para acabar, si me permites, tengo dos ideas. Una cosa que se me ha quedado un poquito en el tintero y es comentar lo de las porque a propósito de algo que ha dicho Antonio, la salida de Pablo Iglesias, aparte del tema de que hemos hablado de Europa y tal, también viene marcada porque ha demostrado un poquito falta de capacidad para la gobernanza, para lo que los temas que lo hemos hablado aquí. Y realmente ahora él a donde se va es, con toda seguridad, a una, dos o varias legislaturas a la Asamblea de Madrid, donde se cobra más que en el Congreso de los Diputados, con una casa en un barrio bien, que es lo que siempre ha criticado. Cuando acabe la legislatura la tendrá prácticamente pagada. Y luego, por otra parte, la valoración del año,
destacar para mal. Eso es maligno, ¿eh? Maligno, la ¿no? hipoteca tenía, creo que eran 10 o 15 años. Resulta que la pagan 2 años. Ah, no, No, está yo no muy sé bien. cuánto la paga, ¿eh? No, pero dice que la tendrá casi pagada. Casi pagada cuando acabe una legislatura. Sí, yo ¿qué ya, son? ya. No. La valoración del año es un poco agridulce porque ves la capacidad que tienen nuestros políticos para hacernos para desviar nuestra atención sobre la falta de vacunas, la tomadura de pelo que le están dando a Europa con las vacunas, con la falta de suministro, porque eso no tiene otro nombre. Y aquí estamos que si moción de censura, que si Ayuso, que si Aguado, que si Podemos. Y mientras tanto, las farmacéuticas le dicen que no le van a poder servir, solo le van a poder ser, por ejemplo, creo que la última era Johnson o AstraZeneca, no sé cuál era. La última le dijo hace unos días a Europa que solo el 30% de lo prometido. Pero ¿por qué no tenemos narices suficientes que la No, OMS la ha aceptado? las narices no la tienen los políticos que hay en Europa. La patente de las vacunas, quitarlas a los laboratorios por necesidad perentoria mundial, liberalizar las licencias. Eso es comunismo. No, comunismo, eso ha ocurrido con la vacuna del SIDA. Se fabrica en la India, en Brasil, porque si no se morirían millones y millones de personas porque cuestan un pastón, las venden a un pastón cuando se fabrica rápidamente y baratamente. En un caso de pandemia, ¿no sería normal liberalizar las patentes y que cada estado pudiera fabricar sus vacunas y no generar esos inmensos miles y miles de millones de euros a esas farmacéuticas que después incumplen sus contratos? Y Europa traga totalmente. Pero traga totalmente. Pues eso es liberalismo. Pero es que esto es... Eso es capitalismo liberal. No, eso es no saber gestionar, no saber debatir y no saber pero defender ante una empresa privada que te está incumpliendo un contrato. Te está diciendo que la empresa no privada saca... Estás demostrando a toda Europa que eres... Que te están tomando el pelo. Que el poder financiero manda políticamente. Que hay otros países que por motivos X se llevan la... Bien. No quiero dejar este programa de hoy sin hablar de el caso del presunto asesino de Carlos Almiñana, que al final fue detenido por la policía y que ha pasado a disposición judicial. Tuvo lugar estos días su declaración delante del juez. Declinó hacer cualquier tipo de declaración y obviamente el juez ha decretado cárcel sin fianza y el señor o el presunto asesino está en Picassent. Óscar, también has llevado tú de cerca esta información. Danos más datos, por favor. Pues el hecho es escalofriante porque ocurrieron el asesinato y la tortura de la persona que tú has nombrado. Tortura porque se vio que estaba maniatado. Estaba maniatado. Cuando entró la policía en su domicilio. Entraron primero los familiares y lo encontraron maniatado al cabecero de la cama, pero en el suelo. Por lo tanto, se descarta cualquier tipo de móvil o juego sexual porque estaba maniatado al cabecero y en el suelo. De ahí de lo que se deduce que fue la tortura. Le robó 3 tarjetas de crédito. Y la tortura, al parecer, estaba motivada porque quería las claves bancarias para poder sacar dinero. Todo esto ocurrió el 17 de febrero, y sobre las 3 de la tarde. Una persona que sí que tenía relación con él, del tipo que fuese, pero que no era su amante, no era un amante asiduo, como dicen algunas personas. O dicen sí, algunos que mantenía medios. relaciones. Sí, algún encuentro esporádico puede ser, sí. Pero no era ni pareja ni cosas de ese tipo. Los hechos ocurrieron entre las 3 y las 5 de la tarde, si no recuerdo mal, y a las 5 de la tarde ya sacó dinero aquí en Gandía. O sea, se fue y sacó dinero. Luego ya empezó a sacar... Además se fue con el vehículo. Se llevó el coche, efectivamente, los vecinos lo vieron que echaron en falta de vehículo. Este chico, creo que de 27 o 29 años, es panameño, y luego sin ningún pudor empezó a gastar dinero, a sacar dinero de los cajeros. A las 5 sacó aquí, después los hechos pasarían de 3 a 5, a las 5 ya sacó dinero aquí, en Gandía, a las 7 en Valencia, y luego por el barrio de Benimaclet ha ido sacando dinero sin ningún tipo de reparo. Se gastó el dinero en tiendas de telefonía, electrodomésticos y deportes. Y lo que no está claro todavía es la causa de la muerte, porque hay secreto de sumario, y porque parece ser que este señor tenía algún tipo de problema, ya había padecido algún infarto, alguna dolencia de este tipo, y no se sabe si murió de asfixia, si de algún tipo de ataque. Todo se inició porque él era bastante activo en las redes sociales, en este caso en WhatsApp, sobre todo con grupos de amigos y de familia, y de repente notaron una ausencia que les llamó la atención, una ausencia
de 3 días que dijeron, bueno, es extraño que Carlos no haya puesto ningún mensaje en el WhatsApp. De hecho, la tontería de tener a un colega en casa que te está arreglando la antena, la satisfacción que le producía, pues no sé si poder ver, pues no sé si era para ver algo internacional o a veces no vemos alguna televisión autonómica y tal, esa satisfacción le llevó a la víctima a enviar alguna foto de, mira, a amigos, me están arreglando la tele, aquí tengo la antena y tal, donde salía la persona pues con el mando o con alguna herramienta. Y ese, como se llevó el móvil, borró esas fotos, el supuesto homicida, borró esas fotos y salió incluso hasta de los grupos. Bien, pues son hechos que han acontecido y que hemos estado contándolos desde el primer momento aquí en Comarcal Televisión y también en nuestras redes sociales. No tenemos tiempo para más. Óscar, Antonio, yo quisiera agradeceros a los dos vuestra presencia de nuevo en la tribuna. También al profesor José Montserrat, que ha estado con nosotros durante gran parte del programa, hablándonos muy claro sobre él es asesor en el Parlamento Europeo también de Ciudadanos allí, al igual que en el Banco Mundial por ser un experto en 5G, y nos ha dado una opinión también de valor en torno al porqué de las cosas que están sucediendo ahora mismo en este país. Gracias, Óscar, gracias, Antonio, por estar en Comarcal Televisión. Gracias a ti, Paco, y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. I a tots vostès, moltes gràcies per informar-se, com sempre, a Comarcal Televisió. Tornem en una nova tribuna. Gràcies.